Bueno, hola a todos y todas. Bueno, en principio quería agradecer a la Escuela de Gobierno que se puso al hombro la realización de esta capacitación y que siempre en el marco de la pandemia acompaña de algún modo todas las formaciones que desde la Subsecretaría de Salud Mental consideramos necesarias y pertinentes para orientar las políticas públicas que vamos de algún modo perfilando en esta dinámica tan veloz que imprime el COVID, ¿no? Que imprime la situación de pandemia, aislamiento. Bueno, mi nombre es Sebastián Holk, yo soy el director de promoción de la salud mental y la prevención de los consumos problemáticos de la Subsecretaría de Salud Mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud pública. Y bueno, siempre desde el Ministerio de Salud tenemos una perspectiva integral de salud, y en este caso concreto, en esta política pública que es la configuración del CETEC, se nota también, digamos, esta integralidad y esta impronta de intersectorialidad y de interdisciplina que queremos darle a nuestras acciones de gobierno. En esta ocasión vamos a realizar una capacitación para los operadores del CETEC orientada a una necesidad que fuimos recabando a lo largo de estos meses que va trabajando el CETEC, y que se refiere particularmente al sufrimiento en salud mental que se vive en esta situación de pandemia, y en particular en las situaciones de aislamiento preventivo de las personas con las que ustedes van a trabajar, van a atender telefónicamente. Me gustaría, en principio, plantearles, antes de ir al PowerPoint más explicativo, digamos, plantearles como alguna pequeña orientación, ¿no? Que hace, de algún modo, a la forma de trabajo que nosotros estamos intentando implementar desde la Subsecretaría de Salud Mental, y que entiendo que de algún modo puede servirles de un modo práctico, concreto, para poder orientar algunas respuestas en salud mental en la tarea que ustedes van a realizar desde el CETEC, ¿no? La primera cuestión que me parece como importante resaltar es que las intervenciones deben estar siempre orientadas a contener y a disminuir el miedo, siempre tratando como de evitar el pánico en la población, ¿no? Siempre remarcando el carácter temporal, ¿no? Remarcando el carácter transitorio de esta pandemia y de la situación de aislamiento que están viviendo las personas con las que ustedes van a hablar. Es muy importante siempre subrayar de algún modo que esto es por un tiempo, que va a pasar, que es difícil de llevar, pero que bueno, siempre subrayar este carácter transitorio y temporal de lo que está viviendo cada una de estas personas, ¿no? Después también es importante siempre orientar, digamos, a los usuarios, a las personas, a poder informarse a través de canales formales de gobierno. El gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene una web, digamos, específica para la situación de COVID, que fue creada a partir de la jefatura de gabinete de ministros, donde las distintas áreas de gobierno, las distintas carteras, ministerios y secretarías van volcando información importante que puede de algún modo orientar, ¿no? Esto siempre enmarcado, sabemos, en que hay muchos canales informales de información, y que en general esto genera una mala información y por lo tanto incrementa de algún modo la incertidumbre ya propia, digamos, ¿no? Que esta situación de pandemia, aislamiento puede producir.
Por otro lado, decirles que, bueno, que muchas veces también al interior de una familia o al interior de un grupo social suelen aparecer frente a las situaciones de COVID positivo, de contacto estrecho o de caso sospechoso, conductas de discriminación, de estigma, y que bueno, que es importante trabajarlo esto a veces con las personas, y si alguien está sufriendo algún grado de alguna situación de discriminación, poder como orientarla en el sentido de explicarles que hay algo del miedo que produce este tipo de respuestas en las personas, y que bueno, y que no deben hacerse cargo de ello, que es un momento difícil para todos, ¿no? Y que es un momento para también comprender algunas conductas de este tipo, sin por eso, digamos, hacerse cargo o vincularse respondiendo a esto, ¿no? Y por último, algo sumamente importante, que me parece que hace un poco a la situación más general que se vienen presentando, es recordarles que tanto la angustia como el miedo a veces son afectos necesarios, básicos, digamos, de nuestro psiquismo, reacciones normales, reacciones esperables ante ciertos eventos desconocidos, disruptivos, traumáticos, como son la pandemia, y que generan, en general, digamos, algún escenario amenazante y potencialmente peligroso, ¿no? Y que nosotros tenemos que, en algún sentido, poder entender estas emociones de la angustia, cierta alteración emocional, como respuestas adaptativas, ¿no? Que nos ayudan de algún modo a mantenernos alertas, a tomar medidas de cuidado necesarias para minimizar determinados riesgos. Y es importante entender entonces tanto la angustia como algunas respuestas más emocionales, comprenderlas, contenerlas y abordarlas en esta clave de que es algo esperable, ¿sí? De que es algo inclusive muchas veces necesario para poder como afrontar esta situación. Bueno, dicho esto, les voy a pasar a presentar unas filminas, ¿sí? Un segundito que las estoy colocando. Bueno, les vamos a pasar a presentar un dispositivo que armamos desde la Subsecretaría de Salud Mental. Es el dispositivo Salud Mental en el CETEC, dispositivo de escucha, acompañamiento y derivación en salud mental. Este dispositivo nace en un acuerdo que realiza el Ministerio de Salud, firmando el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, que firma algunos convenios con universidades nacionales y provinciales, por los cuales primeramente se conforman los CETEC, los CETEC universitarios. Una vez que se inició este dispositivo del CETEC universitario, cuando nos pusimos en contacto con la gente que coordinaba los CETEC universitarios, nos dijeron que era muy necesario como construir un dispositivo de salud mental mediante el cual puedan los operadores y operadoras del CETEC universitario derivar las situaciones de salud mental que se les presentaban en los llamados que hacen a la función que cumplen en el CETEC, ¿no? Entonces, en ese marco, la Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de la salud, en articulación con las distintas universidades
o unidades académicas, las regiones sanitarias y el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros amplía la oferta sanitaria con su programa Salud Mental en el CETEC, siempre apoyados en la idea de que es un deber del Estado garantizar el derecho a recibir atención sanitaria y social integral y humanizada, ¿no? Algo que se apoya en la Ley de Salud Mental, que como ustedes saben es una ley bueno, bastante progresista en nuestro país, y que de algún modo está enmarcada en poder respetar mediante las prácticas en salud mental los derechos humanos de los usuarios. Es decir, es una ley que de algún modo intenta siempre construir más ciudadanía en las prácticas en salud mental. Bueno, y de este acuerdo se desprende el dispositivo de escucha, acompañamiento y derivación en salud mental destinado a los usuarios que han dado COVID positivo, que son contacto estrecho o son caso sospechoso, ¿no? Como les contaba, bueno, nuestras prácticas en salud mental se apoyan en la ley 26657, que es esta ley de salud mental y adicciones, que bueno, tiene una definición específica que a mí me gustaría, ustedes la tienen ahí en la filmina, me gustaría leerla, un poco para que pueda servir de marco para entender las prácticas que nosotros promovemos en salud mental, ¿no? La definición acerca de lo que es la salud mental refiere que es un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona. Bueno, dicho esto, ya nos metemos un poco de lleno en la función del dispositivo de salud mental y luego ya nos metemos también en la articulación que nosotros estamos proponiendo entre el dispositivo del CETEC, en el que ustedes van a trabajar, y el dispositivo de salud mental en el CETEC. ¿Cuál es la función de este dispositivo de escucha, acompañamiento y derivación en salud mental? Es acompañar los diferentes modos de afectación subjetiva de los usuarios antes mencionados, es decir, de algún modo abordar el malestar emocional en sus diversas formas de expresión. Por nombrar algunas, bastantes, queremos mencionar la angustia, la ansiedad, el miedo, los cambios de humor, la irritabilidad, los problemas vinculares, el insomnio, los trastornos alimentarios, la instancia de duelo por pérdida de un familiar o de alguna persona allegada, dificultades para sostener aislamiento, situaciones de violencia familiar y de género, consumos problemáticos, emergencias de construcciones delirantes o alucinaciones, falta de medicación psiquiátrica, ideación suicida, entre otros que pueden aparecer en diferentes niveles y grados de complejidad. Bueno, ¿cómo se produce la articulación entre los CETEC universitarios en los que ustedes van a trabajar y este dispositivo de salud mental del CETEC? Los operadores del CETEC, es decir, ustedes, contactan, llaman a los usuarios que han dado COVID positivo, caso sospechoso, contacto estrecho, y en ese primer llamado ubican algún grado de angustia o malestar emocional que merecería de algún modo algún abordaje o algún acompañamiento en salud mental. Acá me quiero detener un minutito en algo que me gustaría subrayar por sobre otras cosas, que es que la función de ustedes, lo que pretendemos desde la Subsecretaría de Salud Mental, no es que ustedes puedan acompañar ninguna situación de salud mental que se presente. Lo que nosotros pretendemos es que nos puedan derivar, ahora vamos a ver cómo, todos los casos que ustedes consideran que merecen, de algún modo, ser acompañados por un grupo más expertise en salud mental, y entonces todos estos tips que yo dije al principio de cómo deben abordarse en modo general
las cuestiones referidas al aislamiento de la persona, no es que nosotros estamos de ese modo vinculándolos a ustedes con una tarea específica en salud mental, sino todo lo contrario, nos parece que son como algunos consejos o algunas sugerencias de cómo llevar mejor los llamados que ustedes realizan, pero siempre atendiendo a la necesidad, digamos, que nosotros pretendemos ubicar de que ustedes nos deriven siempre todos los casos, aunque sea por una situación mínima de angustia o de no poder llevar el aislamiento de un buen modo y demás, nosotros pretendemos eso. Nosotros, digamos, como subsecretaría, consideramos de algún modo el derecho a la asistencia en salud mental como un eje central, y bueno, y lo implementamos en esta política pública particular, que es este dispositivo. Cuando ustedes estén hablando por teléfono con la persona y pesquen o de algún modo registren que esa persona se encuentra angustiada o con algún malestar emocional, es importante consultarle a ese usuario si desea ser contactado con el dispositivo de escucha y acompañamiento, ¿no? Nuestra sugerencia aquí es que no se mencione a la salud mental, porque en general el concepto mismo de salud mental muchas veces está asociado a una idea de control, y eso hace que muchas personas lo rechacen por el solo hecho de estar referidos a la salud mental, y entonces nos parece más adecuado, en todo caso, que ustedes puedan ofrecerle a esta persona ser contactado por una persona que los va a acompañar, que los va a escuchar y que los va a apoyar, digamos, en esta difícil situación de aislamiento que está viviendo. Una vez que tienen el ok de esa persona, una vez que obtenido el consentimiento de esa persona, registran sus datos en un formulario muy simple, ¿sí? Que se transfiere directamente a un formulario Google, donde van a colocar nombre, teléfono, localidad, región en donde está esa persona, nada más que esos datos, y eso los levantamos nosotros en el dispositivo de salud mental del CETEC y realizamos un llamado activo a esa persona, ¿sí? Es importante, y acá esto también lo quiero subrayar, que la persona dé el consentimiento, ¿no? Porque bueno, a veces nos ha pasado de recibir algunos contactos y llamamos y resulta que la persona no estaba informada y no había dado el consentimiento de eso. Pero me parece que es importante también subrayar esto, lo vuelvo a subrayar, el modo en que presentan la posibilidad de ser acompañados por este dispositivo de salud mental. En salud mental, ya una vez, digamos, que nosotros levantamos ese formulario, realizamos una primera llamada, ¿no? Que permite de algún modo discernir el nivel de complejidad. Ya nos estamos metiendo acá en el dispositivo propio de salud mental, el que ustedes no van a trabajar, pero que me parece importante contarles cómo es que nosotros trabajamos, no solo porque estamos muy contentos con el dispositivo que construimos, sino porque también está funcionando muy bien, ¿sí? Ya llevamos más de 600 o 700 llamados realizados, y la verdad que está dando como un muy, muy buen resultado. Bueno, en esa primera escucha, que nos permite discernir el nivel de complejidad, define el curso de la intervención, de lo que posteriormente realizamos, ¿no? Entonces puede ir directamente a un, digamos, nivel de complejidad mayor en salud mental, y por lo tanto lo derivamos a dispositivos que la Subsecretaría de Salud Mental ya tiene funcionando, o agarramos nosotros el dispositivo de salud mental del CETEC, que es el llamado, y realizamos lo que llamamos un acompañamiento en salud mental por el dispositivo. ¿Cómo es la resolución de los llamados, ¿no? ¿Cómo es que nosotros organizamos ese trabajo? Hay como un primer nivel, podemos plantear,
que es que se escucha que el usuario puede, con los recursos que tiene, llevar esta situación de un buen modo, ¿sí? O como, de algún modo, resultado de la efectividad de esa primera intervención, de ese primer llamado, donde la persona puede de algún modo calmarse, estar mejor, donde se pueden de algún modo ordenar los emergentes, y que no es necesario ya que haya otro llamado, ¿no? Ese es como un primer nivel. Un segundo o tercer nivel, perdón, un segundo nivel tiene que ver con esto del segundo o tercer llamado, ¿no? Que se acuerda con el usuario un segundo, luego un tercer encuentro telefónico, donde, bueno, se van discerniendo ahí cómo viene evolucionando el malestar emocional de la persona, ¿no? En este nivel todavía sostenemos que nosotros realizamos en ese acompañamiento, en que el sujeto, a pesar de que continúa algo del malestar emocional, esperar, ¿sí? Y bueno, también cuando de la primera escucha a veces quedan dudas respecto al nivel de complejidad del caso, ¿no? Y hay como otro nivel de complejidad, que es el que nosotros llamamos acompañamiento prolongado, que ahí los usuarios, luego del segundo o tercer llamado, y dado como el nivel de complejidad y que hay algo de ese malestar o de esa angustia que no termina de acomodarse, que no termina de disiparse, necesitan de algún modo continuar con el acompañamiento psicosocial que nosotros estamos proponiendo. En ese sentido, es que ubicamos como este nivel, ¿no? Siempre este nivel es un acuerdo que se realiza entre el operador en salud mental y el usuario, ¿no? Se renueva algo del consentimiento informado para esta nueva modalidad de encuentro, ¿no? Y entonces ustedes imaginen que llamados que realizamos, este es el promedio que estamos teniendo, entre 3 y 4 a este modo particular de resolución que es el del acompañamiento prolongado, ¿no? Y por último, hay un mayor motivación al circuito propio que tiene la Subsecretaría de Salud Mental, con profesionales con mucha experiencia en la asistencia telefónica o en la derivación a las regiones sanitarias, produzca alguna asistencia específica, que presenta ese caso. Bueno, hasta acá digamos, las filminas. Sí me gustaría nuevamente subrayar esto, ¿no? Los tips que se refieren a cómo pueden ustedes acompañar un llamado para poder realizar todas las funciones que ustedes realizan desde el CETEC, esos tips de poder ubicar a la angustia y al malestar emocional como respuestas adaptativas, ¿no? Poder dar alguna respuesta en relación a si se produce alguna situación de discriminación, de estigmatización, ¿no? Poder ubicar información oficial, todos estos tips un poco que yo quise decirles al comienzo de esta capacitación, no implican para nada, y quiero subrayar esto, que ustedes tengan que hacerse cargo y responsables y tengan que de algún modo llevar adelante el acompañamiento de salud mental. Para nada. Son unos tips que les pueden ayudar a llevar mejor los llamados que ustedes realizan, pero más bien lo que queremos es que ustedes se apoyen en este dispositivo de salud mental en el CT que hemos creado, para que puedan de algún modo derivar todas las situaciones que ustedes consideren que la persona tiene algún sufrimiento, algún malestar emocional, alguna angustia precisa, ¿sí? No hace falta que los casos sean graves, para nada. Si ustedes
pueden ubicar que hay alguna situación, digamos, de angustia concreta, ya con eso alcanza para completar el formulario, ofrecerle este dispositivo de acompañamiento a la persona o al usuario, y si la persona acepta, completar el formulario, derivárnoslo y ahí poner en marcha el dispositivo de salud mental. Bueno, hasta acá la capacitación, la verdad, bueno, muchas gracias por la atención, y bueno, les deseo suerte, mucha suerte y mucho compromiso en la tarea que les viene. Hasta luego.